¿Cómo saber en nuestra vida, al momento de tomar una decisión, cómo saber si la decisión que tomamos es correcta, si el camino que tomamos es el correcto, si lo que estamos haciendo está bien? Alguno dirá, yo tomo decisiones en mi vida y me dejo guiar por mi corazón. Y muchos quizás te han aconsejado así, tienes que seguir los impulsos de tu corazón. Y muchas veces he hablado acerca de este tema, porque es algo que es confuso. La gente cree que el corazón puede ser una guía. La palabra de Dios nos habla acerca de nuestro corazón. Y la Escritura lo describe como engañoso y perverso. Tiene la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Tiene la capacidad de engañar a otros, el corazón. La capacidad de hacernos creer cosas que realmente no van a suceder. Pero nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, la palabra de Dios nos habla y dice la Escritura: hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Ahora, hay veces que una persona dice: pastor, sabe, yo estoy queriendo hacer algo, pero no sé, siento que está mal, siento que lo que estoy por hacer no anda bien, o hice tal cosa, pero me doy cuenta que hay algo que no está bien en lo que hice, o que me siento incómodo con esto. La palabra de Dios dice: si tu corazón, engañoso y perverso como es, si tu corazón te reprende, si tu corazón te muestra, mayor que tu corazón es Dios. Pero aquí, corazón, viene a hablarnos acerca de la conciencia, de lo que ahora tú eres consciente. Y la conciencia y ese pensamiento te lleva a darte cuenta que algo no está bien. Algo en la decisión que has tomado no es correcto. Quizás no te lleva a un buen lugar. Quizás lo que has planeado no va al lugar correcto, no es de esa manera. Entonces tú tomas un camino equivocado, dejándote guiar por tu corazón, tomando quizás una decisión incorrecta. Ahora, la palabra de Dios nos habla y nos advierte de qué manera nosotros debemos tomar las decisiones en nuestra vida. Ahora, cuando tú tienes que tomar una decisión, cuando tú tienes que hacer algo en tu vida, ¿qué es lo que te guía? Alguno dirá: yo quiero formar una pareja y lo que estoy dejando es que mi corazón me guíe a la persona correcta, las emociones. Pero dice la palabra que si tu corazón te acusa, mayor que tu corazón es Dios. Puede acusar tu corazón y tu conciencia mostrarte que algo está mal. Pero, ¿y qué pasa si no sucede así? ¿Qué pasa si tu corazón no te acusa de que lo que estás haciendo está mal? ¿Qué pasa si tú no sientes que estás haciendo nada equivocado? Tú estás haciendo algo que no es correcto, tu actitud no es correcta, tu forma de comportarte no es correcta, la forma de encarar el problema no es correcta, pero tú no sientes ningún remordimiento, tú no sientes ninguna convicción. No hay en ti un corazón que te reprenda y por eso significa que la decisión que has tomado está bien. Porque tu corazón no te acusa. Porque tu conciencia no prende una alarma que dice: mira, lo que estás haciendo está mal, es incorrecto, has tomado el camino incorrecto. Entonces significa que porque no sucede esto, ¿está bien? ¿Significa que la decisión que he tomado está bien? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que hay algo que es importante para que nosotros podamos entender. Que hay algo que nos muestra de qué manera nosotros debemos tomar tales decisiones en nuestra vida. De qué manera nosotros debemos afrontar lo que el Señor quiere hablarnos, lo que el Señor quiere mostrarnos. La palabra de Dios nos habla en la primera carta de los Corintios que uno de los problemas que enfrentaba la iglesia era la división por causa de la inmadurez.
Porque algunos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pablo, de Cefas. Una inmadurez en el pueblo de Dios que los llevaba a dividir los líderes y a juzgarlos de una manera incorrecta, a poner cargas sobre ellos que no les correspondían. Un pensamiento equivocado y una sabiduría y una falta de entendimiento, mejor dicho, que ellos creían que era sabiduría. Mas dice la palabra de Dios, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. El problema aquí en la iglesia de Corintios era que ellos estaban juzgando la situación de una manera incorrecta. Es como cuando las personas ponen parámetros que no son bíblicos. Cuando una persona juzga una reunión por algo que no es bíblico, o una persona, en este caso, los siervos de Dios, por algo que no es bíblico. Una persona me decía, pastor, ¿por qué no cualquiera no puede subir a predicar? ¿Por qué no se le da una oportunidad y así como en algunos lugares, bueno, hoy va a subir el hermano Pepe y va a dar una palabra? ¿Por qué no hacen así? La pregunta está, ¿dónde en la Biblia dice que debemos hacer así? ¿Dónde nos muestra la Escritura que Dios es un Dios de desorden? Y sin importar la condición en la cual se encuentra esa persona, puede subir y dar un mensaje. Uno puede decir, pero lo que pasa es que Dios es el que da la palabra, y Dios va a poner palabras en la boca de ese hermano o esa hermana que pueda compartir. Pero lo cierto es que si la persona no está preparada, cuando Pablo habla acerca de esto, él habla diciendo y entendiendo que él es un siervo de Dios y no busca ponerse en una categoría superior, sino al contrario, él busca mostrar que es un simple servidor del Señor, pero por ser servidor, también un servidor debe tener ciertas características. No es que cualquiera de ellos era servidor a la altura de Pablo o a la altura de aquellos apóstoles que estaban llevando el mensaje de Dios, de aquellos que estaban guiando las iglesias. Pero había una confusión, una idea que los llevaba a pensar de la manera incorrecta. Así como en estos días, la gente toma parámetros y el problema está en que cuando tú le dices, ¿dónde está eso en la Biblia? La gente dice, no sé. Ahora alguno dirá, pastor, entonces si no está en la Biblia, no está. No tiene importancia o relevancia. Y alguno utilizará quizás argumentos infantiles, como algunos que tratan de excluir algunas doctrinas de la palabra y dicen, bueno, la palabra Biblia no está en la Biblia, por lo tanto, entonces, con ese argumento tampoco debería ser así. Ni la palabra que ellos a veces tratan de mostrar y de enseñar, no encuentran los fundamentos, entonces dice, bueno, los fundamentos están en la enseñanza, en la doctrina general. Pero esta palabra nos muestra que cuando aún tú puedes ser engañado por tu corazón, y la palabra de Dios nos enseña, podemos ser engañados por el corazón. Ahora, si nuestro corazón no nos reprende, si en nuestra vida no sentimos ese peso de estar haciendo algo equivocado, de estar haciendo mal, bueno, hay algo que puede sacarnos de ese error. La intención de Pablo aquí es mostrarle a los hermanos de qué manera, cuál es la forma en la que ellos deben percibir las cosas. Y si no han hallado la herramienta correcta, bueno, aquí tienes una herramienta para darte cuenta de la verdad, para escapar del engaño, para escapar de la manipulación, para escapar de la religión y de lo que encierra a las personas.
en una mentira, en una condición que no nos llevará a ninguna parte, a ningún lugar. Una persona puede decir, yo me siento muy bien con mi conciencia y no congrego, no voy a la iglesia. Eso de la iglesia lo inventaron los pastores, eso del diezmo lo inventaron los pastores y no voy a la iglesia. Y yo me siento bien, mi corazón no me acusa ni me reprende, no tengo ningún peso en mi corazón por eso. Estoy bien. Y eso significa entonces que está en lo correcto. Tú podrías decir entonces, estoy en lo correcto. Cuando piensas algo malo, cuando juzgas a alguien de manera incorrecta, cuando pones un parámetro bíblico de algo que no existe, cuando pones cargas en los demás que verdaderamente no son bíblicas, que no están en la palabra. Porque muchas veces hacemos así, ponemos fundamentos en los siervos de Dios que no están respaldados por la palabra de Dios. Hace algunos años había una moda en la cual un siervo de Dios que tenía mucho dinero y estaba prosperado, había que buscarlo porque ahí estaba la bendición de Dios. Porque tenía dinero, porque tenía auto, tenía casa, estaba bien, estaba bendecido, tenía empresa. Entonces a ese había que darle dinero para poder prosperar. Y las personas corrían y lo hacían de esa manera. ¿Por qué? Porque el parámetro de ellos, no el bíblico, les dice que esa es una persona de Dios. No lo enseña la palabra. La Escritura no enseña de esa manera. Pero las personas corrían y lo hacían así, porque creían que esa era la forma, que esa es la manera en la que Dios bendecía a un hombre. Pero dice la palabra que Pablo estaba en la cárcel y desde la cárcel inspiraba a los demás. Pablo, desde su condición, enseñaba. Y aún él sentía la reprobación de aquellas personas y aún la mirada de ellos, despectiva. Por eso en un momento dice, yo no soy como los otros apóstoles, yo no soy como los demás. Ellos tenían una mirada de Pablo en cual su ministerio le parecía un ministerio que no era bueno. Había ministerios que parecían más exitosos, hombres que parecían más exitosos, hombres a los cuales parecía que les iba mucho mejor. Pero el parámetro con el cual ellos miraban y medían las cosas no era el correcto. Y cuando tú no sabes de qué manera hacerlo, vas a cometer errores. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 de Primera de Corintios, en la primera parte de este capítulo vamos a encontrar la introducción a lo que es el eje de este mensaje, lo que nos pone en contexto. En el capítulo anterior Pablo estaba hablando justamente de estas divisiones en la iglesia y de la inmadurez de los hermanos y que ya deberían estar siendo alimentados con carne, pero aún tenían que consumir un alimento de niños. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Pablo comienza hablándoles, y aquí, en esta versión,
de la Escritura Dios habla hoy. Dice, ustedes deben ser ellos, los que estaban viendo el ministerio, debían tener una mirada clara. Entonces Pablo le dice, ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. No es que simplemente fue elegido y nada más. El que fue elegido para tal tarea, para ser el siervo de Dios, debe demostrar que es digno de recibir ese cargo, pero digno de confianza en su fidelidad. Pablo estaba diciendo, téngannos a nosotros por servidores de Cristo, por administradores. El administrador era aquel que administraba la casa, el que preparaba todo, que atendía a su señor, el que servía, el que administraba los bienes de su señor, mas no los poseía, solamente administraba tales bienes. Ahora, él estaba diciéndoles a los hermanos de Corintios que tuvieran en cuenta que él, más allá del menosprecio que ellos tenían hacia su persona, Dios lo había elegido para llevar adelante esa tarea. Y lo había elegido por algún motivo. Y estaba puesto allí por ser servidor de Cristo, por ser humilde. Y estaba sirviendo a Dios. Y no significaba que estaba en un lugar mayor, sino que más bien era Cristo el que guiaba esa obra. Entonces dice, ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. Le dijo, a mí me importa poco lo que ustedes puedan juzgarme a mí. Recordemos que antes en Corintios dice que el hombre natural no puede juzgar de la manera correcta. No puede juzgar, no está a la altura de juzgar a aquel que es espiritual y entender todo lo que Pablo estaba haciendo. Entender todos los sacrificios que estaba viviendo por la palabra de Dios. Y la entrega. Y el estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Las prisiones. Ser prisionero de Cristo. Los naufragios. Los azotes. Y todo lo que Pablo tuvo que enfrentar. Para ser menospreciados por los demás. Para que ese ministerio sea tenido en poco. Para exaltar a aquellos que no tuvieron ninguna clase de dificultad, para aquellos que se los veía prósperos, para aquellos que engañaban a la gente y falseaban con sus palabras. Y él dijo, a mí, en cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes. Ni siquiera por un tribunal humano, ni siquiera aún yo me juzgo. No estoy a la altura de hacerlo. Pero ahora Pablo nos muestra que él podría quizás a la hora de ver su vida decir mi corazón no me reprende. Tú puedes decir quizás mi corazón no me reprende. La decisión que he tomado para mí está bien, no siento que haya nada malo, no siento una incertidumbre de parte de Dios. La decisión que he tomado quizás es correcta, no siento nada malo. Hay veces que hay algunos hermanos me dicen, pastor, entonces ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé si la decisión es correcta? ¿Cómo sé? Hay veces que es simple. En el corazón se enciende la alarma. Entonces la palabra dice, si te reprende tu corazón, mayor es Dios. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Bueno, aquí tienes algo para que se despierte en ti. Y puedas entender que ante cualquier situación, ante cualquier alternativa o problema que se presente en tu vida, o decisión que debas tomar, debes ir hacia la palabra de Dios. Si en algún momento lo que enseñamos aquí no está en la Escritura, entonces no tiene relevancia. Podemos dar ejemplos que no sean bíblicos, podemos dar ejemplos de la vida cotidiana. El Señor daba ejemplos de la vida cotidiana de aquellos días, que eran para ellos entendibles por la vida del campo. Hoy podemos dar ejemplos de la vida actual, de las tecnologías, de las cosas que hoy vivimos. Y para aquellos días sería poco entendible tales ejemplos. Pero hay algo que sigue siendo igual. Los corintios menospreciaban su ministerio, menospreciaban el servidor y el siervo de Dios. Pero Pablo
Decía, a mí realmente me importa muy poco. Y tú puedes tener este pensamiento y decir, lo que la gente piense de mí realmente me tiene sin cuidado. Hay algo muy diferente entre lo que la gente piense de mí y mi testimonio malo. Cuando yo tengo un mal testimonio, no puedo excusarme diciendo, bueno, lo que piensen de mí, a mí me tiene sin cuidado. No, mi testimonio debe ser correcto. A mí no me pueden ver con una mujer caminando por la calle, una hermana o cualquier persona, y decir, no, lo que piensen de mí, a mí me tiene sin cuidado. No, yo debo guardar mi testimonio. Y si soy una persona casada, aún si soy soltero, no es la manera, no es la forma. Entonces, por más que los demás puedan verme así, yo decir, lo que piensen de mí me tiene sin cuidado, verdaderamente no es así, porque ahí está en juego mi testimonio. Pablo no está queriendo decirles aquí, miren, lo que ustedes piensan de mí, a mí me importa muy poco. Me importa lo que piensa Dios, porque Dios lo sabe todo. Y hay veces que el cristiano se escuda en eso, y dice, Dios lo sabe todo. Claro, Dios lo sabe todo. Dios escudriña la mente y el corazón. Él es el que va a juzgar rectamente. Él es el que va a juzgar las intenciones del corazón. Nosotros solamente juzgamos hechos. Tú ves una situación en la cual es confusa y tú no vas a juzgar conforme al corazón. Yo no voy a ver un hermano caminando por la calle con otra hermana a la 1 de la mañana y voy a decir, pero en su corazón estaba el acompañarla. En su corazón estaba el hacer una obra de bien. No, esa tarea la hace Dios. Él escudriña nuestros corazones. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros solamente lo que vimos. Esto es lo que vimos. Hechos. Y lo que vimos está mal, debes cambiarlo. Una persona no puede decir, no, a mí no me importa lo que me hayan visto. A mí no me importa porque yo sé quién soy. No, eso es equivocado. Porque sí importa, es parte de su testimonio. Pablo no está diciendo aquí, yo soy un irresponsable y nadie puede decirme nada porque yo estoy tranquilo. Pero aún si esto no fuese así, él dice, sin embargo, versículo 4 de esta versión de Dios habla hoy. Sin embargo, el que en mi conciencia no me acuse de nada, no significa que yo por esto sea inocente. Pues el que me juzga es el Señor. Es decir, aunque yo en mi mente sea inocente, y aunque yo pueda estar pensando de esa manera, sin embargo, el que mi conciencia no me acuse, no significa que no sea culpable. Quizás tú dices, pastor, a mí mi conciencia no me acusa. Pablo dijo, aunque sea así, no significa que no sea culpable. Puede que lo sea. Puede que a la hora de ver las cosas yo diga, no, lo que pasa es que no fue mi intención. Y muchas veces que he hablado con algunas personas me dijeron, no fue mi intención. Y uno puede cometer errores y aprender de eso, sí. Pero Pablo está diciendo aquí, miren, ni aún, quizás mi corazón no detecta ninguna alarma, pasó todos los sensores y no salió nada. Hay un aparato que se le pone a los vehículos que se llama el vigía. Hoy los vehículos tienen la computadora y ante cualquier problema se prenden el check-in, el check ahí en el tablero y te marca un error, una falla y te dice cuál es la falla. Al escanearlo te dice cuál es la falla que tiene el vehículo. Pero si de repente no existieran esos sensores, si estuviesen bloqueados y no detectaran la falla y pasaría todo, la rotura de una pieza del motor podría ocurrir aún sin haber detectado ninguna falla, aún sin haber mostrado un recalentamiento o algo, y sin embargo, que pase. Se rompió el motor, se prendió la luz de temperatura, no se prendió, pero subió temperatura igual. Pudo fallar el sensor. Es decir, tú puedes equivocarte, tú puedes tener una mirada equivocada,
Así como él dijo, sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que yo por esto sea inocente. No significa que nosotros seamos inocentes porque no te acuse tu conciencia. Ahora alguno dirá, pastor, ¿y entonces cómo sabemos? Si nuestro corazón nos engaña, si nuestra conciencia no tiene o no cumple esa función también, quizás pasa por alto y no me estoy dando cuenta, estoy haciendo algo mal. Y no puedo darme cuenta de lo que está pasando en mi vida. Entonces quiere decir que soy propenso a que me pase cualquier cosa o a cometer un error y nada me va a alertar, nada me lo va a advertir. No. La enseñanza va dirigida hacia un punto muy importante de nuestra vida. Hacia algo muy importante y fundamental para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, versículo 5, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El versículo 5 nos dice, bueno, en su momento, Dios nos mostrará verdaderamente cuáles eran esas intenciones. En su momento el Señor juzgará todas las cosas. Hoy tú puedes ver personas que están viviendo una vida equivocada o que tú dices están haciendo las cosas mal, pero sin embargo prosperan, sin embargo parece que las cosas le van bien. Hoy tú puedes ver personas que están quizás predicando la palabra, pero tergiversando la verdad, falseando el concepto y enseñando el engaño y la mentira, manipulando a las personas. Y tú dices, ¿hasta cuándo esa persona van a estar? Dice la palabra, el Señor vendrá y juzgará. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a luz lo que ahora esté en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. En algún momento, cada uno va a recibir conforme a lo que hizo, conforme a sus obras. Y no podrá escapar de esto. No podrá ser librado de este momento. Pero Pablo aquí no quiere poner solamente una sentencia, como decir, esperen hasta el final y se sabrá la verdad. No, no es la intención aquí, dejen pasar el tiempo y entonces se sabrá. No, hay algo que hoy puede abrirte los ojos. Hay algo que hoy puede hacerte escapar del error. Hay algo que hoy puede hacer las funciones de esa computadora que busca las fallas, aunque no las detecte el tablero, aunque no te los muestre. La computadora detecta aún fallas anteriores y aún lo que ha sido borrado del programa puede encontrarse. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Vemos en estos días personas enseñando cosas que uno no sabe ni de dónde las sacan. ¿De dónde pueden sacar tales enseñanzas y tantas cosas tan rebuscadas para enseñar? Porque van más allá de lo que está escrito. Y siempre que nosotros tratemos de juzgar las cosas con algo que no está escrito en la palabra, nos vamos a equivocar. Entonces, Pablo les habla a la iglesia, a aquellos que estaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y él les explicó claramente, la tarea es que uno sembró, el otro regó, cada uno cumplió con la función que Dios le había encomendado, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros somos simples servidores de Cristo, administradores de las bondades de Dios, llamados a cumplir un ministerio, llamados a cumplir una tarea, por lo cual se requiere fidelidad, por lo cual se requiere una característica, por eso Dios te ha escogido. Ahora, dice, hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito.
Nosotros les hemos enseñado y les hemos hablado lo que está en la Escritura, lo que realmente es. No vayan más allá de lo que está escrito. Pablo dijo, aun si yo mismo o un ángel del cielo viene y os anuncia otro evangelio, sea anatema y sea maldito. Viene y muestra otra palabra, otro evangelio, no le crean. ¿De qué manera tú puedes darte cuenta del error? En que no te salgas de lo que está escrito. Si tú quieres saber realmente cuál es la decisión correcta, ve a la palabra de Dios. Y cuando no está escrito allí, entonces tú estás creándote un propio concepto, una propia idea de la palabra. Y no hablo de aquel que toma un versículo y lo transforma en algo que no tiene nada que ver. Hablo de aquel que se crea conceptos de Dios que no están en la Biblia. Hay veces que las personas vienen con algunas preguntas y con algunas certezas. Y yo les digo, ¿pero dónde está eso en la palabra? No sé dónde está en la palabra, pero yo creo que Dios es así. ¿Pero dónde está en la Escritura? Pablo les dijo, yo les animo, les enseño, les muestro de esta manera. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien. Lo digo para que entiendan, para que no vayan más allá de lo que está escrito. Y para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a uno en perjuicio de otro. ¿Por qué? Porque con estos conceptos que ellos tenían equivocados, podían hacer crecer el ministerio de alguien que estaba haciendo las cosas de manera incorrecta y ponerlo por sobre otro que, en el caso de Pablo, estaba haciendo lo correcto. Pero en cuanto a los conceptos y en cuanto a lo que ellos creían, lo cual no era bíblico, lo cual no era parte de la voluntad de Dios, ellos podían falsear el concepto. Entonces, cuando tú tengas una duda, debes ir a la palabra de Dios. Cuando tú tengas una indecisión y cuando digas, no encuentro un parámetro, no sé si estoy haciendo las cosas mal, porque no me siento mal. Ten en cuenta lo que dijo el apóstol Pablo. Eso no significa que no sea culpable. Eso no significa que no esté haciendo algo mal. Entonces, ¿qué hago? Voy a la palabra, voy a la Escritura. Y me doy cuenta y observo si me estoy saliendo de la palabra de Dios, si me estoy saliendo de lo que es el mandamiento de Dios, la enseñanza de Dios, entonces quiere decir que no está bien. Si la palabra de Dios me dice no te unas en yugo desigual, y yo digo no sé si está bien o no está bien lo que estoy haciendo, mi corazón no me acusa, bueno, entonces ve a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual. Porque vas a terminar lastimando tu propia vida. Porque luego tú formas ese matrimonio y vas a estar en una completa lucha. Porque tú querrás venir a la iglesia y tu esposo no te dejará, o al revés. Y vas a tener lucha en el hogar, dificultades, quizás dices, no, mi esposo no tiene vicios, no tiene ningún problema. Pero una persona que no tiene los valores de Cristo, que no tiene una mente renovada por Dios, es propenso a caer en cualquier otra cosa, que puede ser pecados ocultos, pero que en definitiva van a poner cargas y luchas al matrimonio. Y que no es el plan de Dios. Por eso Dios te advierte, para que tú tomes la decisión correcta. Luego tú tienes tu propia voluntad, tú decides, tú eliges. El Señor nos pone alternativas y el Señor nos enseña y nos muestra parámetros. Luego tú decides qué es lo que hacer. Pero esta palabra viene para sacarnos la excusa de decir, yo no sentí que estaba haciendo nada malo. La palabra de Dios dice, puede que no sientas que estás haciendo nada malo, pero no significa que no eres culpable. No significa que no estés haciendo nada mal. Entonces, el consejo es, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. No es para hacer una carga, es por amor a ustedes. Es para que entiendan que es así. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No piensen más de lo que está en la palabra. No traten de inventarse conceptos que no están allí.
Hay veces que nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y Dios dice, no lo hagas de esta manera. Sé sabio. No eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan a ti y te despedacen. Pero uno dice, no, pero ¿cómo cerdos? ¿Cómo le voy a decir cerdos a esas personas? Si Dios es amor, entonces yo tengo que darle la palabra, tengo que darle perlas. Las perlas son algo valioso. Tú no puedes darle perlas a un cerdo porque no las valora, no es un alimento. Y cuando se dé cuenta de lo que estás dando, va a volverse contra ti. Entonces la palabra de Dios dice, no des lo santo a los perros. No tires perlas a los cerdos. Pero como yo quiero ser más bueno y digo Dios es amor, entonces yo voy a darle perlas. Y voy a hablarle a aquel que nada quiere saber. Y voy a hablarle a aquel que me falta el respeto. Porque la palabra de Dios me dice, tengo que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No vayas más allá de lo que enseña la Escritura. ¿Por qué? Porque luego los cerdos se volverán contra ti y te van a despedazar. El cerdo es el que no toma el consejo. El cerdo es el que no entiende. Tú le vas a ir a hablar acerca de lo que está bien y lo que está mal y vas a tirar perlas, es decir, enseñanzas de Dios en su vida. A él no le interesan. Él no tiene esos parámetros, no le interesa esa vida, no le importa reflexionar sobre eso. Lo único que va a decirte, mira, callate porque te voy a romper la cara, no me hables más de eso. En definitiva, ¿qué me estás juzgando con lo que me decís? ¿Vos me querés enseñar a vivir? Y uno va a decir, la verdad que no sé qué hice, no sé para qué le vine a hablar. Porque fuiste más allá de lo que dice la palabra de Dios. Tu corazón no te acusó, no te reprendió, no te diste cuenta, no sentiste estar haciendo nada malo, pero fuiste más allá de lo que enseña la palabra. Si ibas a la palabra de Dios, ibas a darte cuenta que debías detenerte, no debías continuar ahí. Pero muchas veces nosotros no tomamos esos parámetros de Dios y vamos más allá de la Escritura. Y queremos ir, sabemos, y en algunos casos lo sabemos. Sabemos lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros queremos ver si quizás podemos evadirlo. Quizás Dios no sea tan así. Siempre que nosotros nos vayamos de la palabra de Dios, somos propensos a equivocarnos, a juzgar de una mala forma, de una mala manera. Y en este caso, el problema de la iglesia de Corintios era que no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra los otros. ¿Por qué? Porque su sabiduría era engañosa, su conocimiento era vano y los hacía cometer errores. Por eso él decía, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En definitiva, la cabeza es Cristo. No se engañen, no se confundan, déjense guiar por Dios. Entiendan que ninguno es nada. Somos servidores de Cristo. Y cada uno es la obra. Es importante en lo que fue llamado a ser. Pero Pablo quería decirles, miren, nosotros no nos hemos salido de la palabra de Dios a la hora de enseñarles. No hemos falseado los conceptos, no hemos tratado de ponerle una espectacularidad a algo que simplemente lo es. Pero no necesita que nosotros le agreguemos nada ni ninguna fantasía. Hay quienes agarran el Génesis y le agregan historias y cuentan cosas tremendas. Y sacan demonios de todas partes y sacan historias para enseñar que uno no sabe ni de dónde sale eso. Dice la palabra, no te vayas más allá de lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es el parámetro. No te vayas más allá. No te escapes de la palabra de Dios. No, porque yo creo que tengo que ir a predicar a la casa de la hermanita, porque tengo que ir a hablarle, porque es de Dios, porque yo estoy bien, porque estoy orando, estoy buscando a Dios.
¿Qué dice la palabra? Mira aquel que se siente firme, que no caiga. Que no te dejes engañar por el diablo. Y yendo a hacer la voluntad de Dios aparentemente, termines cayendo en pecado con alguna persona. Termines abusando de la confianza de alguien que te abrió las puertas para escuchar la palabra de Dios. Pero por cuanto vamos más allá de lo que dice la Escritura, dice no, porque tengo que predicar, porque tengo que servir. Así hay algunos que, sin el permiso de nadie, andan predicando por las casas y entran a predicarle a las personas y a las mujeres. Vas más allá de lo que te enseña la palabra. Alguno dirá, pero la Escritura dice que debemos ir y debemos predicar y debemos ir a ayudar al necesitado, a la viuda. Sí, pero también dice que había personas religiosas e hipócritas que se aprovechaban de las viudas y de los pobres. Que con sus intenciones supuestas de bendecirlos, terminaban siendo de maldición para sus vidas. Siempre que nos vayamos y nos alejemos de la palabra de Dios, vamos a cometer errores. La palabra de Dios es la guía para nuestra vida. Si no está en la Escritura, entonces entendemos que no es una enseñanza de Dios. Puede ser un consejo y puedes aplicar ciertas cosas que te sirvan y sean aplicables para tu vida en cuanto a muchas cosas. Pero en cuanto a algo que es contrario a la palabra, ese es el parámetro para entender. Si tú dices, me han dicho esto, un compañero de trabajo me dio un consejo y me dijo que, ¿por qué no hacía tal cosa? Yo lo llevo a la palabra de Dios y me doy cuenta que no es compatible con la enseñanza de Dios. El consejo de tu amigo puede ser bien intencionado según su conocimiento, pero no según el de Dios. Porque tú puedes ir y decir, mira, tengo problemas con mi esposa. Y tu amigo decirte, mira, sepárate, ¿para qué estás con ella si no te valora, si no te entiende? A mí me pasó lo mismo y yo me separé y hoy estoy mucho mejor. Hoy me siento mucho mejor, soy libre, me saqué una carga de encima. Vos te mereces ser feliz, sos un buen tipo, sos una buena persona. Y uno dice, un buen consejo, es un buen amigo. Como se dice en Argentina, es un tipo macanudo. No me lo dijo para hacerme mal. No, seguramente no. En su desconocimiento y en su vana sabiduría, él pensó que era un buen consejo. Pero el buen consejo se encuentra en la palabra de Dios. Y el Señor no te dice, ve y ríndete fácilmente, ve y abandona todo, ve y deja todo por lo que has luchado, ve y entrégale tu familia al diablo, aquel que te quiere destruir, ve y destruye tu casa por medio del adulterio, por medio de las drogas, del alcohol. No es el consejo de Dios para tu vida, sino que el Señor te dirá, pelea por lo que amás, levántate y cree en la palabra de Dios, lucha por tu bendición, lucha por tu familia, por tu matrimonio, aleluya, y aleluya, porque no le pertenece al enemigo. Has trabajado y has luchado para algo. Yo sé que en esos momentos todos quieren abandonar, todos queremos dejar y tomar la salida más fácil aparentemente. Me voy y listo, me escapo. Pero si vas a la palabra de Dios, tomarás la decisión correcta. La palabra de Dios es el parámetro, es como el límite puesto al mar. Cuando tú vas más allá de eso, sabes que estás y que eres propenso a equivocarte, a cometer un error. Tu corazón te dirá el consejo de tu amiga, es bueno, hazle caso. Ella sabe, ha vivido la vida, ya va por el segundo o tercer matrimonio, sabe de lo que te está hablando. No, justamente va por el segundo o tercer matrimonio, no sabe de lo que está hablando. Puede hablar desde su experiencia en cuanto a su vida, pero no en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que marca la diferencia en el consejo que tú puedes recibir en la iglesia? Que el consejo tiene bases bíblicas, que el consejo es conforme a la palabra de Dios y no conforme a una experiencia personal. Imagínate que yo sea un fracasado en los negocios y que nunca haya podido tener nada. Haya ido a un trabajo y me echaron, fui a otro, me echaron, traté de emprender, me fue mal. Y cuando una persona viene a pedirme el consejo sobre querer emprender, sobre querer
prosperar y confiar en Dios, yo le diga, mira, eso de prosperar es una mentira, eso de que te vaya bien, y no, mejor no lo hagas porque el fracaso duele, mejor no emprendas porque yo lo hice y me fue mal, y lo hice con todas las ganas y fracasé, y uno no puede aconsejar desde su mala experiencia y desde su propio fracaso o de las cosas que no le funcionaron. Porque la palabra de Dios nos enseña otra cosa totalmente diferente. Entonces el parámetro es la palabra de Dios. La Escritura dice, yo te bendeciré, tú serás de bendición. La palabra de Dios nos lleva a confiar de que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. De que nosotros sembramos y sembramos en esperanza, sembramos en fe. Y quizás, como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, aquel que lleva la palabra de Dios va llorando en el camino, llevando el mensaje y la preciosa semilla. Pero volverá a venir con gozo, trayendo sus gavillas, dice la Escritura. Habrá bendición, habrá prosperidad en el camino. Quizás tú debas experimentar el camino y aprender eso, aprender lo que en el camino conlleva las lágrimas. Este no es un camino sencillo, porque para aprender Dios nos disciplina, para aprender el Señor nos lleva por diferentes momentos, nos da ejemplos, nos abre el entendimiento. Para entender, el Señor nos hace vivir experiencias en nuestra propia carne. Cuando no aprendemos por la experiencia de otros, el Señor nos muestra en nuestra propia vida y a veces duele. Pero el Señor no tiene la intención de hacernos doler, sino, como dice el apóstol Pablo aquí, se los hablo por amor a ustedes, para que entiendan y para que no se vayan más allá de lo que está escrito. No se vayan, hermanos, más allá de lo que dice la palabra de Dios. No, lo que pasa es que yo fui a un congreso y me dijeron que me dieron una palabra profética y así, y que yo iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. ¿Y cómo está tu vida hoy? ¿Y qué ha pasado durante todos esos años que te dieron esa palabra profética? ¿Qué has hecho? Solamente puso en ti una carga en tu corazón. Porque lo único que veo en esas personas es que hay una carga, un peso en su vida. Porque sienten que de alguna manera ellos estaban predestinados a ser profetas a las naciones, a ser siervos de Dios impresionantes. Pero por cuanto fueron terribles pecadores, se perdieron eso. Y lo cierto es que quizás ni siquiera tienen ese llamado de Dios. Pero como para alguien le fue simple darle una palabra profética y engañarlo, dañó el corazón de ese joven que hoy quiere tomar el camino de Dios y hacer las cosas, pero le es un obstáculo esa promesa, esa palabra que les dieron. Entonces él siente que está para más. Y él cree que como muchas personas inexpertas, tú a veces te encuentras con algunas personas y le dices, ¿tienes trabajo? No. Pero salís a buscar, sí, pero no conseguís trabajo, no conseguís nada. No, porque no hay trabajo para lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque la persona se tiene una muy alta estima. Y no es que tú no valgas. Pero siempre uno debe empezar de abajo, a menos que tenga una carrera profesional, que tenga un currículum impresionante. Siempre deberá empezar de abajo. Y deberá ir subiendo. Y deberá ir mostrando compromiso. Pero siempre la gente quiere empezar como presidente de la empresa. Siempre quiere arrancar de gerente. O siempre quiere el puesto más liviano, donde haga menos y gane más que todos. Y hay veces que tú hablas con esas personas y están terriblemente mal, hundidos en la pobreza. Y tú le dices, ¿por qué no consigues trabajo? No, lo que pasa es que fui allá y me ofrecieron, es poca plata. Pero a nada. Y nada. ¿Por qué? Porque él tiene una mirada de que debería ser mucho más. Entonces llega aquí el que le recibió una palabra que iba a ser profeta y dice, no, yo no voy a andar evangelizando, a mí deme algo para predicar, una campaña, algo. O déjeme que yo vaya y yo voy a dar palabra. Nunca va a empezar a predicar,
en las calles, compartir un alimento. No, ¿por qué no? Quiere empezar ya siendo pastor. Y nadie empieza siendo pastor. Los falsos profetas nada más. Esos que dicen yo nunca fui oveja, solamente fui pastor. Y entonces, ¿cómo sabe lo que sufre una oveja? ¿Cómo sabe lo que pasa? ¿Cómo aprenderá? Salteará pasos y esos pasos los harán ser indolentes, porque nunca estarán en el lugar de la persona. Porque no sabrán lo que es estar en el baño, en este caso en el servicio de la iglesia, no saben lo que es estar en el alfolí o en la puerta, o cuidar los autos, o recibir a la gente que va llegando, o orar por las personas cuando tienen alguna necesidad, o llevar un plato de comida a la gente de la calle, o llevar una palabra a aquel que está pensando en suicidarse. No lo sabe, directamente arrancó mintiendo y engañando, diciendo es fácil, abro la Biblia, veo algunos tutoriales, algunas cosas, y comparto la palabra, digo el versículo y después humo. Y espíritu nada más. Y entonces, muchos jóvenes hoy lo que quieren es eso, las naciones, el reconocimiento, el aplauso. Pero Pablo estaba diciendo, téngannos a nosotros como servidores de Cristo. Aquellos que el Señor nos ha permitido ser administradores de los misterios de Dios. Ahora entiendan también que se requiere fidelidad para hacer esto. No tengan en poco este llamado. No tengan en poco la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero sí, solamente somos servidores de Él. Y el Señor nos lleva a que podamos cumplir su voluntad. Y en esta tarea que hemos realizado, y en este trabajo que el Señor nos ha encomendado, lo hemos hecho sin falsear la verdad, sin salirnos de lo que está escrito, sin salirnos de lo que el Señor nos enseña, y entendiendo que aquí, con cada carta que Pablo pretendía enseñar a la iglesia, ellos no estaban pensando en que serían parte de un canon, como tú lo tienes hoy en la Biblia. Simplemente eran cartas a la iglesia que enfrentaba situaciones como las que enfrentamos nosotros hoy, y que recibían el consejo como Dios sigue aconsejándonos hoy, y que sigue estando tan latente hoy y estos mismos errores como los estaban aquellos días. Sigue ocurriendo de la misma manera y podemos seguir cometiendo los mismos errores que aquellos creyentes de la iglesia primitiva. Por eso debemos tomar las enseñanzas de Dios. Por eso debemos entender que un error puede saltear la barrera del corazón y aún la conciencia puede ser esquiva, pero la palabra de Dios nos pondrá en el eje. La palabra de Dios no nos permitirá que nos salgamos de lo que verdaderamente es. Debemos ser bíblicos a la hora de razonar cualquier situación en nuestra vida, aplicando lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. En lo que tiene que ver con lo espiritual, aplicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos sirve para nuestra vida material. Y nos enseña a esforzarnos, nos enseña a superarnos, nos enseña a creer, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. La fuerza proviene de Dios, la esperanza proviene de Él, las armas provienen de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Por lo tanto, el consejo y el mensaje en esta noche que debe quedarnos grabado es para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No piensen más de lo que ya figura en la palabra de Dios. No quieran inventar conceptos a Dios. No quieran poner cargas o cosas a los siervos de Dios que no están en la Escritura. No vayan más allá de lo que enseña la palabra. Hace un tiempo atrás, por las redes sociales, exhorté a un joven que estaba enseñando y le dije, no hace falta ir más allá.
La palabra de Dios ya es algo maravilloso. No hace falta inventar o falsear cosas. Ya la palabra de Dios es algo increíble. No hace falta inventar cosas para mostrar algo espectacular. Es lo que hacen los guionistas de las novelas que hoy ven. Inventan a la historia y le agregan cosas que son solamente para el cine, pero que no son bíblicas. No están en la Escritura. Van más allá de lo que enseña la Escritura. Ahora, la palabra de Dios solamente nos muestra la verdad. No, tú puedes encontrar en la historia bases para poder refutar o para poder apoyar lo que es la Escritura. En la historia se encuentra para poder entender algunas cuestiones que son parte de la época, para poder entender el suicidio de Judas, cómo si se ahorcó, cómo se reventó, entender el concepto de aquella época, entender cómo se suicidaban. Lo histórico puede respaldar el conocimiento para que no haya una contradicción y que podamos entender mejor la palabra. Pero no debemos irnos de lo que está escrito. No es necesario que inventemos. No leemos la historia de aquellos que fueron tirados al horno de fuego. Y decimos, el rey se acercó y dijo, no tiramos 3 al pozo, sin embargo yo veo 4. Y no tomamos esa historia y inventamos algo que no tiene nada que ver. Porque así lo hacen hoy. Toman historias de la Escritura y lo transforman en algo oculto, algo raro, y enseñan cosas de demonios a la gente, y a la gente le llama la atención. Obviamente que le llama la atención, la gente quiere conocer esas cosas raras, pero no son parte de la palabra. Van más allá de lo que está escrito, va en un fantaseo que tiene aquella persona para tratar de captar una audiencia. Pablo está diciendo aquí algo muy importante, hermanos. Nosotros no hicimos eso con ustedes. Nosotros los animamos a que no vayan más allá de lo que está escrito, a que si van a corroborar algo lo hagan conforme a la palabra de Dios. Y le dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieses recibido. Todo le pertenece a Dios. ¿O qué te crees que eres? ¿O quién piensa que eres? ¿O qué tienes? Todo te lo ha dado Dios. Si hoy puedes predicar la palabra, te lo ha dado Dios. Si hoy tienes sabiduría, Dios te la ha dado. Si hoy puedes hacer o Dios te permite ser parte de su obrar y ver los milagros de Dios, es la obra que hace Dios, es su amor, su misericordia. Solo somos siervos de Dios, servidores, administradores en algunos casos de los misterios de Cristo, de la palabra de Dios, para poder enseñar, para que el pueblo no confunda y no tome caminos equivocados. La intención de la palabra es abrir nuestros ojos, mostrarnos la verdad, que tú tengas una fe sana, una fe en la cual nadie te engañe, que tú no dependas de que un pastor venga y te diga, sí, porque así me dice el Señor, Carla, Dios va a bendecirte, va a abrirte puertas, este año vas a ir a las naciones, y no. Dios tiene palabras maravillosas para nuestra vida, y Dios tiene un futuro de gloria si tú te animas a ir a tomar las bendiciones, si tú te animas a enfrentar los desafíos, si tú te animas a confiar en Él, Él te abrirá puertas. Dice la palabra que Él abriría caminos en el desierto, ríos en los sequedales. Cuando pases por las aguas, dijo el Señor, yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Solamente da la palabra, solamente camina y el Señor te abrirá puertas de bendición para tu vida. No necesitas engañar a nadie. Aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Alguno dirá, pastor, a usted no lo conoce nadie. Y hay otros que son conocidos por todo el mundo, pero han vendido su alma, se han prostituido en su fe para alcanzar algo que no tiene valor. Alguno dirá, pero la fama es importante, uno llega a mucha gente. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre conquistar naciones
si en el medio deja a Cristo? ¿Qué voy a darle a las naciones si no tengo a Cristo conmigo? ¿Qué voy a enseñarle a las personas a vivir conforme a la palabra si yo no lo hago? Bueno, pero puede ser hipócrita y hacerlo. No funciona. El que miente y el que engaña sabe lo que hace. Sabe lo que está haciendo y sabe lo que tuvo que hacer para llegar hasta ahí. Predicadores que antes compartían la palabra en las calles y eran evangelistas, muy humildes. Luego fueron animados por medio de la fama de aquel que aún no le ha entregado su corazón a Cristo. A que puedas tener hoy lo más valioso que hemos adquirido nosotros en esta vida. La perla preciosa, el tesoro escondido, lo mejor que hemos podido encontrar. Algunos pensando que producto de la casualidad, pero simplemente el Señor se acercó a tu corazón. Hoy tú tienes la oportunidad de elegir y de tomar una decisión. No dejes que tu corazón te engañe y diga, no, esto no es para ti. No dejes que tu corazón te haga tomar una decisión equivocada. Deja que el Señor te guíe. Ábrele tu corazón a Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, aquel que quiere abrirle su corazón al Señor, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme en esta noche un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendecile con todas tus fuerzas.